Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Génesis 32. Y quiero leer como la primera parte, ¿no? La primera parte de este capítulo y luego centrarme en el versículo 22. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 y luego vamos a analizar el versículo 22 al versículo 32. Amén. Bueno, entonces dice la palabra del Señor. Jacob también siguió su camino. Amén. O sea, él venía buscando tener reconciliación con su hermano Esaú, ¿no? Y recordemos de lo que hemos hablado, del asunto de la primogenitura y todo esto. Y Jacob viene en ese camino y se siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro, ¿no? Casi que la palabra que sale, dice que salen a su encuentro es como que lo atropellan, ¿no? Vienen esos ángeles y como a confrontarlo, a ponerse de su lado, pero de una manera fuerte. Y dice, al verlos exclamó, este es el campamento de Dios, ¿no? Y ahí esa palabra campamento es una palabra que no es tan común en las ocasiones en donde la Biblia habla del campamento y mucho menos del campamento de Dios, pero está refiriéndose a eso, es campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanaim, ¿no? Mahanaim es el campamento de Dios. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Recuerdan que hablamos de Edom hace unos domingos, que era la tierra de Esaú. Y el monte de Seir, si tú ves en la Biblia, tanto en Apocalipsis como en Ezequiel, habla acerca del lugar donde Dios va a venir. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir a 3 lugares y el último de los lugares en el que va a estar es el monte de Seir para destruirlo. El monte de Seir dicen que geográficamente está más o menos en la tierra de lo que hoy conocemos como Jordania, ¿no? Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran: mi señor Esaú,
su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo. Entonces mira la manera como se manda a presentar Jacob, como el siervo de Esaú. O sea, está mostrando ¿qué? Humildad delante de Esaú. Y dice, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor, porque el objetivo de Jacob era reconciliarse con Esaú. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted, acompañado de 400 hombres. Entonces el número 400 o el número 4 o el número 4000, o sea cualquier número que sea cerrado en 4, habla de el mundo, habla del mundo, habla de algo global. Y proféticamente, dicen los estudiosos que aquí se está refiriendo a que Esaú está viniendo con todo el apoyo del mundo, con todo el apoyo del mundo. Entonces eso es lo que quiere decir estos 400 hombres. Como en el último tiempo, la región de Edom en la actualidad va a tener todo el respaldo de todas las naciones contra Israel. Eso va a suceder en el último tiempo. Y dice la palabra, Jacob sintió mucho miedo. Pues, ¿quién no? Y se puso muy angustiado. Por eso dividió en 2 grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Entonces nuevamente vuelvo a hablar de los campamentos. Y en este capítulo en este y en el próximo resalta mucho esta frase o esta palabra campamentos, ¿no? Como los campamentos de Dios. Y también refiriéndose a las tiendas. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, le ora Jacob al Señor, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. O sea, Jacob está reclamando ¿qué? La promesa de Abraham. Amén. El pacto de Abraham. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. O sea, todo lo que hacía Jacob era prevenir que hubiera una destrucción en contra de la familia de él. Al que iba al frente le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás, es un regalo para usted, mi señor Esaú. Nuevamente la palabra mi señor, ¿no? Que de sus ganados le manda su siervo Jacob. O sea, nuevamente él poniéndose en esa actitud de humildad, una actitud de humildad. Y dice la palabra, además él mismo viene detrás de nosotros. Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo, o sea, fue enviando como grupos, ¿no? Y a todos los demás que iban detrás del ganado, les dijo, cuando se encuentren con Esaú le dirán todo esto. Y añadirán, su siervo, por tercera vez lo dice, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré, ¿no? Ese fue el pensamiento de Jacob.
lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera, los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó se quedó esa noche en el campamento. Muy bien. Entonces aquí es toda una lucha, todo un temor, hay como esa inseguridad. ¿Qué va a pasar cuando me vuelva a encontrar con mi hermano Esaú? ¿No? Ha sucedido esta situación, puede que haya sido hace varios años, pero la situación sigue ahí, ¿no? Entonces, yo quiero que nos pongamos, leí este párrafo, este pasaje hasta aquí, para que nos pongamos en el contexto de lo que está pasando con Jacob y con Esaú, antes de lo que está por venir, que es en lo que me quiero centrar. Algo está pasando aquí, algo está pasando en el corazón de Jacob. Hay una inseguridad. ¿Qué va a pasar cuando yo pase esa raya? Cuando yo me encuentre con mi hermano, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser su respuesta? Y más escuchando que viene con 400 hombres, el número 400 también, cuando son 400 hombres, son el número mínimo para poder establecer que es un ejército, un pequeño ejército que viene. Entonces, era lo que sentía Jacob, que un pequeño ejército venía contra él. Y decía, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a enfrentar ese encuentro con mi hermano Esaú? Entonces, antes de ese encuentro, que es en el capítulo 33, antes de que suceda ese encuentro, que es maravilloso también, esta enseñanza tan tremenda, pero antes de ese encuentro, Jacob se encuentra con Dios. Y es el principio con el que yo quiero comenzar en esta mañana. Porque, como decía mi esposa hace un momento, en medio de la adoración, tal vez tú tengas cosas que resolver. Y tal vez sean cosas que tengas que resolver con otra persona, ¿no? Y cuando nosotros tenemos que resolver situaciones con personas, situaciones incómodas, situaciones de pronto que dejaron heridas, que nos dejaron lastimados a nosotros y de pronto a la otra persona también. Tal vez con el correr del tiempo no sabemos cómo esa persona va a responder, si me va a aceptar o no, que yo le pida perdón, que yo quiera venir en esa actitud de reconciliación, o si me va a hacer completamente, como se dice el feo, me va a rechazar y no va a aceptar mis palabras. Amén. Entonces, antes que suceda esos momentos de encuentros con las personas, tú y yo nos tenemos que encontrar con Dios. Tiene que haber un encuentro con el Señor. Tiene que haber un momento en que Dios cambie nuestro carácter, cambie nuestra naturaleza, de modo que al encontrarnos, esa persona no encuentra el mismo que dejó en el tiempo en donde sucedió lo que sucedió, sino encuentre una persona completamente diferente. Amén. Y dice el versículo 22, aquella misma noche, o sea, aquella misma noche en que Jacob se queda allí en ese campamento, se levantó. Y esto es muy particular porque podría decir, y aquella noche se acostó, ¿cierto? Porque la noche es para acostarse, no para levantarse. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que grandes cosas suceden en las noches para los hijos de Dios? Muchas cosas. Muchas veces Dios nos habla en la madrugada. Muchas veces el Espíritu Santo me ha dicho a mí, esta noche no vas a dormir todas las horas que quisieras dormir. Vas a pasar algunas de esas horas hablando conmigo. Y me lleva a mí, y ha llevado a mi esposa también, no los dos al tiempo, a veces uno, a veces el otro, a orar, a buscar al Señor, a hablar con Él, a escuchar su voz en la tranquilidad de la madrugada, en ese momento en que estamos nada más pendientes de lo que Él va a decir. No tenemos afán porque no tenemos que salir a ningún lado. No tenemos que contestar el teléfono, no tenemos que hacer muchas cosas que durante el día hacemos, y en la noche algo sobrenatural puede pasar.
Y es muy posible que para ti en este tiempo el Señor te empiece a levantar ciertas horas en la madrugada. Ay, qué pereza, pastor. A mí con lo que me gusta dormir. Pero tal vez pueda pasar que el Señor te quiera incomodar para darte algo especial de parte de Él. Y dice la palabra del Señor: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, o sea, las levantó a ellas también, a sus 2 esclavas, o sea, a Silpa y a Bilha, y a sus 11 hijos, porque todavía no había nacido Benjamín, que fue el menor, y cruzó el vado del río Jaboc. El vado del río Jaboc. ¿Y qué es un vado? Un vado es como un cierto montículo de arena que hay entre el agua del río y que hace que el río sea más pandito para poder pasar. Ese es un vado. Y dice que se llamaba Jaboc. La palabra Jaboc significa derramamiento. Derramamiento. Y si tú y yo queremos un derramamiento de parte del Señor, necesitamos pasar por donde Dios nos dice que tenemos que pasar. Es que a veces nosotros queremos que pasen las cosas sobrenaturales de Dios, pero a nuestra manera. Nosotros queremos ponerle las condiciones a Dios y decirle: mire, Señor, voy a hacer las cosas así y así y así, y que pase lo sobrenatural. Y el Señor dice: no, yo no me voy a condicionar por lo que tú me propongas que haga. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo no tengo que enseñar al Señor a hacer las cosas. Entonces, para que venga un derramamiento, tengo que escoger lo que Dios ya escogió. Tengo que ir a donde Dios dijo que yo fuera. Tengo que hacer las cosas como Dios dijo que yo las hiciera. Y entonces vendrá un derramamiento. De lo contrario, no. Y dice la palabra: una vez que lo habían cruzado, o sea, ellos cruzaron ese vado, cruzaron ese camino dentro del río, al otro lado del río, y cuando pasaron, hizo pasar también todas sus posesiones. Y dice la palabra: quedándose solo. Amén. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Porque siempre les he dicho, para tener un encuentro con el Señor, tú no puedes venir de gancho con la esposa, de gancho con el esposo, de gancho con el hijo o con el amigo más querido. Tienes que presentarte delante del Señor tú solo, porque Dios te quiere hablar a ti, no al otro, a ti. Y él se quedó solo. Y dice: entonces un hombre, o sea, cuando él hizo todo eso, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Un varón empezó a pelear con Jacob. Algunos dicen que puede ser el mismo Jesús en el Antiguo Testamento. Y empezó a forcejear con Jacob. Empezó a pelear con Jacob. ¿Y por qué peleaba Jacob? Es una buena pregunta, la gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué peleaba Jacob? ¿Recuerda la historia? ¿Recuerdas a Jacob desde el vientre peleando? Cogiendo el calcañar de su hermano, y por eso le pusieron Jacob. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado del nombre de Jacob? El que persigue, el que coge del talón. Tiene que ver con talón, porque talón habla de la recompensa. Vuelvo a repetirte, a recordarte, a los que no han escuchado aún esa enseñanza, a informarles. Talón tiene que ver con recompensa. El bebé cuando sale de su cabeza y por último sale el talón o los talones de sus pies. Están hablando de recompensa, están hablando de victoria, de que lograron pasar ese proceso de gestación en el vientre de su madre y lograron salir de allí a enfrentar la vida. Es una transición entre el vientre y la vida en el mundo. Y así también está diciendo el Señor aquí de Jacob. Él está luchando y él empezó a luchar. ¿Por qué estaba luchando Jacob con Esaú? Por la primogenitura. ¿Qué le pidió que le vendiera? La primogenitura. ¿Qué estaba persiguiendo Jacob todo el tiempo? La primogenitura, la primogenitura, la primogenitura, porque la primogenitura habla de victoria, habla de recompensa, habla de una herencia espiritual, habla de un pacto con Dios. Y Jacob estaba peleando ese pacto, diciendo: yo me quiero alinear con los propósitos del Señor. Yo me quiero alinear
con lo que el Señor le dijo a mi abuelo Abraham, a mi padre Isaac. Yo me quiero alinear con esa promesa. Yo quiero ser el que continúe ese legado de pacto de mis padres. O sea, yo el que lo legue luego a mis hijos y ellos sean alcanzados por esa bendición. Yo no me quiero perder esa bendición. Por eso Jacob significa el que persigue, el que persigue, el que persigue. Y yo quiero preguntar en esta mañana: ¿quiénes de ustedes están persiguiendo una bendición, persiguiendo una promesa, persiguiendo el reino, persiguiendo a lo que Dios le interesa? No persiguiendo lo que todo el mundo aquí en el mundo persigue. La gente persigue la plata, la gente persigue las posesiones, la gente persigue las cosas de este mundo. Pero si tú eres un hijo de Dios real, tú vas a ser como Jacob, que persigue la herencia, que persigue el pacto, que persigue los intereses de Dios, que persigue aquello que a Dios le interesa, persigue aquello que Dios quiere establecer sobre el mundo. Y cuando tú tienes ese corazón, ¿sabes una cosa? Dios te tiene entre ojos. Muchos quieren que Dios cuente con ellos. Ay, cuente, Señor, ¿cuándo vas a contar conmigo? Señor, y yo oro y oro. Pero Él se da cuenta que tu corazón no quiere perseguir las cosas de Él. Tu corazón lo persigue a Él como perseguía la multitud a Jesús, por los milagros, porque los sanara, porque les diera de comer en el desierto, pero no por los intereses de Él, sino los intereses propios. Y así Dios no puede contar contigo. Dios cuenta con aquellos Jacobs que persiguen a Dios por lo de Dios. Jacob, ¿tú crees que perseguía a Dios por obtener la herencia de Isaac? Para que le quedara la herencia de su papá, la herencia física, el dinero y las riquezas. No. Jacob mismo se dio cuenta todos esos años que vivió de su tío Labán, que Dios mismo lo podía prosperar a él en todo, sin necesidad ni siquiera de su familia, porque el que lo prosperaba era Dios. Y yo te quiero decir, si tú andas persiguiendo una herencia, si andas persiguiendo un dinero, si andas persiguiendo las cosas materiales de este mundo, mi hermano, otros se van a quedar con eso. Pero el que te bendice y te prospera es el Señor. No tienes que andar persiguiendo las posesiones. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23: ciertamente las bendiciones del Señor me seguirán todos los días. Yo no tengo que perseguir las bendiciones me seguirán a mí cuando yo sigo al Señor, cuando sigo los intereses de Dios. Y dice la palabra del Señor que ese ángel empezó a luchar con Jacob hasta que empezó a amanecer. Cuando ese hombre o ese ángel se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Amén. Y dicen los médicos que la unión entre el muslo y la cadera es la articulación más fuerte que está en el cuerpo. Esta unión aquí, cuando se une la pierna con la cadera, es la articulación más fuerte que las rodillas, más fuerte que los codos, más fuerte que cualquier otra articulación del cuerpo. Es la articulación del fémur con la cadera, ¿no? Ese ligamento. Y dice la palabra que el ángel lo tocó. ¿Por qué lo tocó ahí? ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona está luchando con otra, ¿cuántos hemos visto la lucha libre y están luchando allí, sobre todo la lucha olímpica, y que está allí luchando el uno con el otro? ¿Cuál es el miembro o los miembros más importantes del luchador? ¿Cuáles son los miembros más importantes? Las piernas. Las piernas son las que más fuerza tienen, ¿cierto? Son las que determinan la posición y la estabilidad del contendor o del luchador, ¿cierto? Entonces cuando el ángel le toca a Jacob, se da cuenta que no lo puede vencer. No porque no tuviera la fuerza o el poder para hacerlo, porque era Dios luchando con Jacob, pero él quiso tocarle la parte más fuerte de su cuerpo, que era esta articulación, y hacerlo flaquear, ¿cierto? Hacerlo flaquear y demostrarle que el que mandaba en el asunto era Dios y no él. Y sabes, en esa lucha que tú estás teniendo por tener las cosas del Señor, persiguiendo las cosas de Dios, persiguiendo las cosas, pero de pronto a tu manera, el Señor de pronto te va a tocar la parte más fuerte que tú tienes para mostrar tu debilidad y demostrarte que el que tiene el poder es Él y no tú. Amén. Y dice la palabra del Señor
que aquí en el versículo 26, entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Estaban ellos en la oscuridad luchando, estaban contendiendo, y de pronto el rostro de ese varón no se alcanzaba a ver en la oscuridad, pero estaba amaneciendo, y ese varón no quería revelar su identidad delante de Jacob. No quería que Jacob lo viera su rostro. Y dice Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Qué tremendo, respondió Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas. O sea, yo te exijo que me bendigas. Aquí te voy a tener, y así me deje cojo la otra pierna también, pero yo no lo voy a soltar hasta que no me deje esa bendición que yo he buscado desde antes de nacer. Aleluya. Y ese es el corazón que Dios quiere ver en sus hijos, en la generación de este tiempo. Gente que persigue los propósitos de Dios, y así Dios mismo le diga: mira, mi hijo, quédese mejor atrás, que usted no está listo para todo eso. Uy, no, usted no se imagina todo lo que se le viene si escoge hacer mi voluntad perfecta. Y esos que dicen: Señor, no me interesa, me dé el agua donde me dé, yo me voy a mantener, y yo quiero tus propósitos y quiero tu voluntad por encima de lo que sea. Esa gente es la que Dios dice: oh, esta es la gente que yo necesito. Y Jacob estaba así: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice la palabra en el versículo 27: ¿cómo te llamas?, le pregunta el ángel. Ese hombre: me llamo Jacob, respondió. ¿Y sabes qué le está diciendo Jacob? Me llamo el que persigue. Me llamo el que busca una recompensa. Me llamo el que lucha. Me llamo el que está persiguiendo tu bendición. Así me llamo yo. Esa es mi identidad, esa es mi forma de ser. El que persigue, el que te persigue, el que está persiguiendo tus propósitos, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Pues ya no te llamarás Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Amén. Ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pues Jacob, de ahora en adelante ya no vas a ser el que persigue. Ahora vas a ser llamado el que alcanzó. Ya no vas a ser aquel que persigue, aquel que anhela, aquel que solo desea, aquel que patalea y como que no ha alcanzado, pero sigue y persiste. No, ya ha llegado el momento en que tú pases este vado, en que pases esta transición, en que ya no seas el que solo está mirando las promesas adelante, sino aquel que ha obtenido, aquel que ha ganado la victoria, porque Israel significa príncipe de Dios. Israel significa victoria. Israel tiene que ver con el reino de Dios. Y dice: ahora tú serás el que ha alcanzado, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, ya no eres solamente un anhelo, ya no eres solamente un deseo ardiente en el corazón. Ahora eres una victoria de hecho. Aleluya. Has luchado con Dios, has luchado con los hombres, has estado del lado del uno, has estado del lado del otro, has estado allí buscando esa bendición, buscando esa primogenitura, buscando que se cumpla ese llamado sobre ti. Pues yo te quiero decir, Jacob, que hoy es el día de tu graduación. Aleluya. Y yo les digo a muchos en esta mañana que están allí, yo les digo en el nombre de Jesús: está llegando el tiempo en que ya no solamente vean las promesas y las saludes con una mano y digan: algún día ya ha llegado ese día para ti, en el nombre de Jesús, en donde el cumplimiento de la promesa de Dios es un hecho, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: ¿y tú cómo te llamas?, le pregunta Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Porque lo más importante para Jacob en ese momento era entender que ya era propietario
de algo que solamente había venido pagando a cuotas. Ahora ya era propietario de la bendición del Señor. Aleluya. Y dice la palabra, Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque Peniel significa el rostro de Dios. Porque él dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Jacob sabía que cualquiera que viera a Dios cara a cara podía morir. Pero dice, qué tremendo que pude estar cara a cara con Dios y no me morí. Por eso le llamó a ese lugar, ¿qué? El rostro de Dios, Peniel. Y dice la palabra, cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel. Y aquí cambia la palabra, de Peniel a Penuel, ¿no? Penuel, porque Penuel significa tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con Dios. Y dice, cuando salió el sol. Y allí termina este relato. Solamente le leo los últimos versículos que dice, a causa de su cadera dislocada iba rengueando. A causa de su cadera dislocada, cojeaba, ¿no? Iba cojeando. Y es lo que siempre les he dicho. Cuando tú y yo tenemos un encuentro real con Dios, cambia nuestro caminar, cambia nuestra manera de vivir. Porque el caminar en la Biblia habla de un comportamiento, de una conducta, de una manera de proceder. Y mi manera de proceder cambia siempre que tengo un encuentro cara a cara con Dios. Y yo te animo a que este año sea un año de encuentros con Dios. No solo uno, sino muchos encuentros que puedas tener. De pronto en las madrugadas, de pronto en los momentos en donde te exige más, en unos ayunos. Dice, uy, pastor, pero es que ayunar con lo que me gusta comer. Uy, pastor, con lo que me gusta dormir. Y en las madrugadas, no importa. Exígete a ti mismo, tú mismo, exígete. Y voy a someter los deseos de mi carne, voy a someter mi comodidad, voy a entregarle eso en sacrificio al Señor, porque yo quiero algo más excelente que dormir mejor, más excelente que comer bien. Quiero su presencia, como era hoy nuestros cánticos en la adoración, su gloria. Queremos tu gloria, Señor, queremos tu presencia. Y muchas personas le dicen así livianamente al Señor en sus oraciones, quiero tu gloria, Señor, quiero tu presencia, pero no saben el precio de eso. Y están pidiendo algo que no están listos a pagar. Es como una persona que dice, uy, como quisiera ese BMW tan lindo, ¿no? Pero no quieren trabajar para obtener ese carro. O una casa, o una propiedad. Uy, tan lindo, ¿cómo sería yo y tener eso? Pero no queremos pagar el precio por llegarlo a tener, esa posesión. Y así mismo son las cosas del Señor, las cosas espirituales. Anhelamos y deseamos estar en la unción y deseamos movernos en la gloria de Dios y deseamos, pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio. Y en muchas pequeñas actitudes se da uno cuenta que las personas no quieren pagar un precio. Quieren todo fácil, quieren todo molido, todo en la mano. Y yo te quiero decir, para obtener grandes cosas de parte del Señor hay que pagar un precio. Hay que estar en el monte con Dios, hay que enfrentarse con Dios, hay que luchar por las cosas. ¿Tú crees que la lucha de Jacob fue solo en Peniel? Si tú lees la Biblia te das cuenta que fueron años de luchar, años de perseguir esta primogenitura, esta gran bendición. Él la persiguió durante años, pero sabes una cosa, al final la obtuvo, y con esa primogenitura y con esa bendición le heredó a sus hijos el reino de Dios. Que hasta hoy en día, te quiero decir, hasta hoy en día, ese pueblo de Israel que tú ves allá plantado en el Oriente Medio, ese pueblo de Israel tiene por heredad una tierra que ganó Abraham, que ganó Isaac y sobre todo Jacob y sus hijos para heredársela a este pueblo que existe hoy. Amén. O sea, las grandes cosas del Señor cuestan. Quiero decirte, cuestan, no son regaladas, no son gratis,
cuestan. Ay, pero pastor, ¿cómo va a decir eso si Jesús ya pagó por mí, por todo? Sí, por tu salvación, es lo único gratis. Pero todo el resto de las cosas en el Señor y en el reino cuestan esfuerzo de parte de ti y de mí. Dejar cosas que amamos para recibir las cosas eternas, las cosas que vienen del Señor. Y es la palabra que quiero dejar esta mañana en tu vida. Esfuérzate un poco más. Corre de tal modo que ganes el premio, como dice la carta a los Hebreos. Corre de tal modo que ganes la corona, que ganes lo que el Señor tiene para ti. Cuánta tristeza, dice la palabra, van a ver en muchos. Dice que será el lloro y el crujir de dientes, no por irse al infierno, sino por haber perdido lo que era para ellos y que por falta de esfuerzo en la tierra no lo tuvieron. Y yo no quiero que tú y yo seamos de esas personas que tengamos que llorar en los cielos por no haber recibido una recompensa mejor cuando era de nosotros, pero no luchamos por ella. Así que en esta mañana ese es mi ánimo para ti. Sé un Jacob, un hombre y una mujer que luchan por lo que Dios prometió para ellos. Vamos a estar en pie y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana porque hay grandes cosas para nosotros. Hay grandes cosas que tú has preparado para aquellos que te aman, Señor. Hay grandes promesas allí delante de nosotros. Hay cosas que has preparado para nuestras vidas, Señor. Allí están al alcance de nuestra mano para ser tomadas. Oh Señor, danos, Señor, la entereza. Danos, Señor, oh Dios, la tenacidad. Danos, Señor, la persistencia. Danos, Señor, la determinación como la tuvo Jacob, de hasta el último momento mantenerse diciendo: eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Quiero esta bendición y eso es lo que voy a arrebatar de tu mano, Señor. Y eso sea lo que obtengamos. Eso sea lo que obtengamos por persistir, por creerte, por saber que eso está en tu mano para nosotros, Señor, oh Dios. Allí está en tu mano. Yo te digo en el nombre de Jesús, allí hay grandes cosas. Yo veo en mi espíritu regalos. Yo veo en mi espíritu coronas en las manos del Señor para ser puestas sobre personas específicas. Esas coronas tienen nombres de personas para ser puestas sobre la cabeza de ellos. Es para ellos. Aleluya. Y puede estar allí tu nombre en una corona de esas. Es muy seguro que esté allí. Y yo te pregunto esta mañana, ¿la obtendrás? Tendrás la persistencia, tendrás la tenacidad, tendrás el esfuerzo, tendrás todo para poder alcanzar eso que Dios te está mostrando delante. Ven por tu corona, dice el Señor. Ven y alcanza tu corona. Ven y alcanza tu premio. Ven y alcanza tu recompensa. Aleluya. La palabra del Señor dice que en el cielo está el espíritu de los primogénitos hechos perfectos. Aleluya. Dice la carta a los Hebreos. Aleluya. Y hay una unción de primogenitura para todo aquel que la quiera perseguir, para todo aquel que la quiera alcanzar. Hay una unción de primogenitura para ser alcanzada, para ser tomada, para ser arrebatada de las manos del Señor y ser tomada para ustedes. Recíbela en el nombre de Jesús. Recibe tu primogenitura, hijo de Dios. No dejes que otro se quede con tu corona. No dejes que otros te la gane, como hizo Esaú, que él estaba más pendiente de las mujeres, estaba más pendiente de su oficio, estaba más pendiente de las cosas materiales y se perdió lo más importante. Y dice la palabra del Señor que aunque lloró y aunque rogó que le fuera devuelto, no pudo volverla a obtener porque la perdió definitivamente. Y yo te quiero decir, en los cielos muchos van a llorar, muchos van a lamentar haber perseguido lo que no tenían que perseguir aquí en la tierra por obtener algo que se iba a quedar en la tierra y no perseguir aquello que iba a ser permanente en los cielos. Oh Señor, queremos tener un corazón como el de Jacob, que persigue, que anhela, que desea lo que tú tienes,
que desea lo que tú tienes en tu mano para la eternidad, para nosotros. Oh, aleluya. Así como los grandes hombres que tú muestras en Hebreos 11, que se despojaron de todo, que sufrieron destierros, que sufrieron espada, que sufrieron peligro, que sufrieron muchas persecuciones y muchos sufrimientos con tal de obtener aquello, Señor, que tú les habías prometido. Y dice tu palabra que ni el mundo era digno de ellos, ni el mundo era digno de tener gente como ellos. Oh, Señor, queremos ser gente que tú digas, Señor, que son la gente, la generación que tú esperas que seamos, Señor. Gente que persigue con anhelo y con intensidad lo que tienes en tu mano para ellos. Yo no quiero lo de este mundo. Yo no quiero las posesiones. Yo no quiero las riquezas. Yo no quiero todo eso que los demás persiguen. Yo te quiero a ti. Quiero una riqueza mucho más trascendente, una riqueza mucho más eterna. Lo que tengo a tu lado, tu gloria. Como cantábamos hoy, te decimos una vez más, tu gloria es lo que anhelamos hoy. Tu gloria es lo que anhelamos hoy. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y ahí levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo ponga convicción de esta palabra en tu corazón. Ponga convicción. Y tu corazón sea convencido por el Espíritu de Dios. Convencido. Oh, gracias, Señor. Trae convicción y trae, Señor, ese anhelo ferviente por obtener por fin lo que tú, Señor, has prometido para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Recibe ahí lo que es para ti. Recibe esta mañana lo que te pertenece, lo que Dios ha preparado de antemano para que tú heredes, para que tú y yo heredemos de parte de Él. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias por tu presencia en esta mañana, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te bendigo en esta mañana con esta palabra y declaro sobre tu vida que las cosas del Señor, lo que Dios ha prometido darte, eso te lo dará. Eso viene, eso viene, eso viene, es tuyo. Arrebátalo con tus manos, porque te pertenece, va de parte tuya, si lo quieres recibir o no. Amén, aleluya. Te animo a que estés conectado. Recuerda, los viernes a las 8 de la noche estamos transmitiendo por la página del Facebook de la Iglesia Pionera para hablar acerca de adoración. Tuvimos una buena enseñanza este viernes pasado hablando sobre el secreto de la intercesión. Y vamos a seguir hablando sobre este tema que es tan importante. Y te animo también a estar aquí los domingos 10 de la mañana conectado allí, alabando al Señor, glorificándole, sabiendo que Dios está haciendo algo cada mañana diferente, algo diferente, no es lo mismo, cada mañana hay algo distinto. Dios hace cosas diferentes, así que todos los días ven preparado para recibir de parte del Señor revelación y vida de parte del Espíritu Santo. Te animo en el nombre de Jesús y sigue viviendo una semana victoriosa en el nombre de Jesús.